Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Siete y media de la mañana, 6:30 en las Islas Canarias. Buenos días, don Guillermo Díaz, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis del Pino, estoy muy bien. Bueno, hablaremos luego de... ¿Qué resultado hubo ayer en España-Egipto? 0-0. 0-0. Resultado gafas, como le llaman, el 0-0. Pero qué basura, pero no iba a ser esto un paseo militar. Se supone que iba a ser un partido en el que España iba a demostrar su poderío, o más o menos también iba a demostrar para qué estaba su equipo B. Pues caramba, parece que no estaba para nada el equipo B. Es probable que... En fin, vamos con las noticias de las 7:30. Muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana, contándoles que Irán trasladó a la Unión Europea su disposición a poner fin a la guerra si recibe garantías de que cesarán los ataques. El presidente iraní Masoud Pezeshkian fue el encargado de transmitir el mensaje. En paralelo, Donald Trump anunció que pronunciará un discurso televisado a la nación este miércoles por la noche sobre el conflicto y aseguró desde el despacho Oval que la retirada de las tropas estadounidenses se producirá en 2 o 3 semanas y que el fin del conflicto llegará muy pronto. Mientras se abren canales diplomáticos, la tensión sigue escalando. Irán señaló como objetivos a casi una veintena de empresas estadounidenses, entre ellas HP, Intel, Microsoft, Apple, Google, Boeing, Tesla y JP Morgan. La Casa Blanca respondió con contundencia. El ejército está preparado para frenar cualquier ataque iraní contra esas compañías. El conflicto entra así en una fase en la que las señales de negociación coexisten con nuevas amenazas en ambos sentidos. Bueno, pues resulta que Irán dice que está dispuesto a parar la guerra si se le dan garantías de seguridad, de que no habrá más ataques, etcétera, etcétera, etcétera. Confirmando, pues, lo que son las negociaciones que bajo la mesa están teniendo lugar. Ha dicho Marco Rubio que la operación en Irán va a durar ya poco más, un par de semanas posiblemente, y quede cerrado, y hoy se espera una alocución de Trump a la nación en relación con Irán, así que parece que las negociaciones están fructificando. ¿Qué significa eso? Pues, hombre, significa que Estados Unidos considera que se han alcanzado los objetivos que Marco Rubio ha dejado claros hace mucho tiempo y que pasan porque Irán no vuelva a ser una amenaza para sus vecinos, Irán no tenga acceso a tecnología nuclear e Irán deje de exportar terrorismo. Si unimos lo que son las exigencias que Estados Unidos no ha ocultado en ningún momento con lo que son los anuncios por ambas partes de que quizá el acuerdo esté próximo, podemos intuir, viendo todo lo que ha pasado en los últimos días, incluido que ya está, en fin, acelerándose el tránsito de buques a través de Hormuz, pues podemos intuir que es que Estados Unidos ha conseguido su objetivo fundamental, que es identificar y apuntalar en el poder a alguien dentro del régimen iraní que no represente un peligro. ¿Significa eso que ya está todo cerrado y vamos a tener buenas noticias? Puede significarlo. Pero recordemos que en Irán, en el régimen iraní, hay varias facciones. Está por un lado el ejército normal, que no pincha ni corta mucho. Está por otro lado el poder civil, el gobierno, llamemos, que tampoco pincha ni corta mucho. Y luego quienes sí pinchan y cortan son los clérigos por un lado y la Guardia Revolucionaria iraní, las fuerzas de élite iraníes, que son quienes tienen las pistolas de mejor calidad, para entendernos. Solo si esos dos sectores, los clérigos y los de la Guardia Revolucionaria iraní, han aceptado
a aquel que Trump haya elegido para hacer de Delcy Rodríguez en Irán, solo en ese caso, pues tendremos buenas noticias. Si no, bueno, pues entonces veremos alguna operación adicional de Estados Unidos. Recordemos que el 6 de abril, dentro de 5 días, vence el ultimátum para abrir el estrecho de Hormuz. Trump dijo que habría ataque a las centrales eléctricas iraníes en caso de que eso no suceda. ¿Serán esos 5 días suficientes para concretar? Pues no lo sé. ¿Veremos alguna operación espectacular en estos 5 días? Pues es posible, porque Estados Unidos ha desplazado tropas de élite, por ejemplo, la división paracaidista a la zona, así que es posible que veamos la toma de alguna de las islas iraníes en la zona para asegurar el control por parte de Estados Unidos de todo lo que es la exportación de crudo iraní. Bueno, en cualquier caso, tendremos respuestas pronto. Como digo, el ultimátum vence el 6 de abril. Hoy está prevista una alocución a la nación por parte de Trump en la que me imagino que anunciará algo, bien en el sentido bélico, bien en el sentido de que se ha alcanzado algún acuerdo satisfactorio para Estados Unidos. Y bueno, pues el próximo lunes les comentaremos lo que haya. No descartemos, insisto, que pueda haber alguna operación militar espectacular en estos días que quedan hasta el lunes, si es que los sectores más ultramontanos del régimen iraní siguen resistiéndose a izar la bandera blanca. En Irán, una cosa es lo que pasa a nivel geopolítico, otra cosa, la guerra con Estados Unidos, Israel y tal. Y otra cosa es lo que sucede internamente. Internamente sigue la represión. Y ayer Irán ejecutó a 4 opositores. Escuchen. El régimen iraní ejecutó a 4 presos políticos vinculados a la organización opositora OMPI en 2 días consecutivos. El lunes fueron ahorcados Mohammad Tagabi y Akbar Daneshbakar, ambos de 59 años y con décadas de militancia opositora. El martes corrieron la misma suerte Babakar Alipur, de 34 años, y Pouya Gobadi, de 33. Los 4 fueron condenados tras procesos sin garantías de debido proceso, con confesiones obtenidas bajo tortura, según los informes disponibles. Las ejecuciones se producen en plena guerra contra Estados Unidos e Israel y con otros presos políticos aún en el corredor de la muerte. La presidenta del Consejo Nacional de Resistencia iraní, Mariam Rajavi, denunció que el régimen intenta explotar la guerra externa para tapar sus crisis internas. 4 opositores ejecutados en Irán. Por supuesto, no encontrarán ustedes en las cuentas de Macron, de Sánchez, de Starmer, condenas a ese ahorcamiento de 4 personas por el delito de protestar contra el régimen iraní. Esos mismos que jamás han tuiteado nada sobre matanzas de cristianos en África, esos mismos que jamás se han preocupado de condenar pues que ardan iglesias en tal o cual país europeo, esos mismos que en pandemia prohibieron celebrar misas, esos mismos salieron el otro día muy indignados a decir que Israel no había permitido al patriarca de Jerusalén celebrar una misa en el Santo Sepulcro. Bueno, pues esos mismos que jamás han tuiteado nada sobre la Iglesia, pero el otro día se lo hicieron para poder criticar a Israel, esos mismos son los que no dirán nada sobre los ejecutados por Irán ayer. Estamos en manos de ese tipo de gentuza a la que en época de Jesús se habría llamado fariseos. Hipócritas de la peor especie. Gente que está dispuesta a lanzarse sobre cualquier cosa para atacar a Israel. Oiga, que en China ejecutan a 1000 personas al año. Ah, sí, pero Benjamín Netanyahu se ha metido el dedo en la nariz ayer en una recepción diplomática.
Oiga, que Irán está masacrando a 30.000 personas en las calles de Teherán por protestar contra el régimen. Ah, sí, pero Israel resulta que no ha dejado a un patriarca cristiano muy pro-palestino celebrar una misa en una zona que estaba amenazada por los misiles iraníes, y todo así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos toca aguantar, ¿no? Hasta que nos deshagamos de este tipo de políticos en Occidente que trabajan sistemáticamente contra Occidente y contra todo el que pueda ser aliado de Occidente, porque por supuesto Irán no lo es. Esos que salieron a protestar por lo del patriarca de Jerusalén, para así poder criticar a Israel, son los mismos que todavía estamos esperando a que digan algo condenando al régimen de Irán por intentar asesinar a un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, en territorio europeo. No han dicho ni mu. Bueno. Interesante la información que traía ayer David Alandete, una entrevista a Elliot Abrams, uno de los cerebrines detrás de la estrategia de Trump con Venezuela. Interesante porque yo creo que es bastante realista. Escuchen. Elliot Abrams, ex responsable de la política de Venezuela e Irán en el primer mandato de Donald Trump, advierte de que el régimen de Delcy Rodríguez está jugando a ganar tiempo hasta las elecciones de medio mandato de noviembre, con la esperanza de que Donald Trump pierda el Congreso y quede debilitado. En su entrevista con David Alandete para el diario ABC, Abrams señala una diferencia clave entre ambos mandatos. En el primero, el objetivo era la democratización de Venezuela. En el segundo, Trump parece mucho más interesado en el petróleo que en el cambio político. Sin embargo, el propio Abrams cuestiona ese argumento, asegurando que Venezuela no puede aumentar su producción de forma significativa antes del año 2028. Sobre Zapatero, Abrams fue tajante diciendo que es una persona sin sentido moral. Fue un defensor de Maduro y de las peores cosas que hizo el régimen. No representa la democracia ni la libertad. El exdiplomático reclamó a la administración Trump que exija la libertad de todos los presos políticos, que aún no se ha producido completamente, y que propicie una negociación real entre el régimen y la oposición y que fije una fecha electoral. Ninguna gran petrolera va a invertir miles de millones basándose en una ley de hidrocarburos ilegítima, advirtió, señalando que sin un acuerdo político estable no habrá inversión real en Venezuela. Bueno, es interesante en la entrevista a Elliot Abrams lo que dice Alandete, que Abrams le explicó que el régimen del Delcy Rodríguez fundamentalmente está intentando ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Pues para ver si suena la flauta. ¿Recuerdan ustedes al final de la Guerra Civil Española cómo pues el ejército republicano estaba absolutamente derrotado? O sea, la guerra estaba ganada bastante antes del 1 de abril de 1939, estaba ganada por el bando de los nacionales. Pero en lugar de izar la bandera blanca y rendirse, lo que hizo el bando republicano es tratar de resistir a ultranza para poder tener un milagro. ¿Cuál era ese milagro que esperaban? Pues esperaban el milagro de que estallara la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces las potencias aliadas intervinieran en favor del bando republicano en España. Todo ya se fiaba a ese milagro. Vamos a resistir no porque tengamos posibilidad de ganar por nosotros mismos, sino porque, bueno, a ver si suena la flauta y estalla la guerra mundial, y entonces, pues aquí esto ya se convierte en un campo de batalla de ámbito mundial, y en lugar de solo local. Bueno, pues igual que los republicanos en esa parte final de la Guerra Civil Española, Delcy Rodríguez está esperando el milagro de que en las elecciones de noviembre de medio mandato los republicanos pierdan su mayoría en el Congreso y en el Senado, dejando a Trump debilitado para los 2 siguientes y últimos años de su presidencia.
y si se puede, pues resistir hasta que haya otras elecciones presidenciales en el año 2028 en Estados Unidos, y entonces a ver si suena la flauta y el Partido Demócrata gana esas elecciones, o las gana uno del Partido Republicano que no tenga las ideas tan claras. Bueno, es evidente que esa es la estrategia de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez, pues hombre, ha sido una mujer del régimen chavista, ha sido una de las del núcleo duro de decisión junto con Maduro. Entonces, pues si las cosas vienen mal dadas, pues hombre, al final pues se conformará con tratar de arrancar impunidad de Estados Unidos. Si puede dar largas a las cosas, intentar enlazar con las elecciones de noviembre en Estados Unidos, pues por supuesto intentará alargarlo lo más posible, porque entonces ya lograría algo más, además de la impunidad. Hombre, pues lograría a lo mejor continuar con el régimen. Pero claro, enfrente no tiene unos pringaos. Ni Trump ni Marco Rubio son idiotas, tampoco lo es Elliot Abrams, con lo cual son perfectamente conscientes y son perfectamente están perfectamente al tanto de que no se pueden limitar a dejar que Delcy Rodríguez desmantele el régimen. Oye, desmantélalo, y entonces cogen y se ponen a otra cosa con Irán y se olvidan de Delcy. No. A Delcy le están marcando el calendario y obligándole a movimientos continuados. Vimos hace escasos días cómo se quitaba a Vladimir Padrino del Ministerio de Defensa, se ponía a otro general por orden de Estados Unidos, general que ha procedido a quitar todo tipo de consignas chavistas en el ejército. Hemos visto ayer, por ejemplo, cómo Delcy Rodríguez acaba de destituir a varios familiares de la mujer de Nicolás Maduro, que estaban por ahí en organismos dispersos, pues empotrados y cobrando una pasta. Vamos, que está Delcy Rodríguez diciendo amén a todo, arrastrando los pies o como usted quiera, pero el caso es que lo está haciendo. Y muy significativo el anuncio que hizo ayer el gobierno americano de que se va a empezar ya a permitir que empresas no estadounidenses participen en la explotación de los recursos petrolíferos y mineros de Venezuela. Eso quiere decir que el control de la economía venezolana que en estos momentos tiene Estados Unidos se considera ya suficiente como para que sea seguro para Estados Unidos que otras empresas no estadounidenses puedan participar en el desarrollo de Venezuela. Por supuesto, si participan, participarán en las condiciones y bajo que Estados Unidos marque y bajo el control de Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos. No. Vamos a ir primero a otra noticia. Porque ayer se anunció otro observatorio por parte del gobierno. Y en este caso un observatorio que yo creo que lo hacen pues directamente para reírse en nuestra cara. Para decirnos, mira, cobramos absolutamente por todo. Hasta por lo contrario de lo que hacemos. Escuchen. El gobierno aprobó la creación del Observatorio para Prevenir el Suicidio, un organismo interministerial adscrito al Ministerio de Sanidad. La medida se enmarca en el Plan de Acción contra el Suicidio 2025-2027, dotado con 17,83 millones de euros. Según los últimos datos del INE, el suicidio causó 3.953 muertes en el año 2024 y en 2025 superó los 11 fallecimientos diarios, consolidándose como la segunda causa de muerte externa en España. El observatorio centralizará datos de ámbitos sanitarios, educativo, judicial, penitenciario y digital. Elaborará informes y promoverá la investigación. Participarán en él más de una docena de ministerios y organismos públicos. La paradoja que señalan sus críticos es que el mismo gobierno que crea un observatorio para prevenir el suicidio mantiene vigente la ley de eutanasia, que permite a funcionarios de la sanidad pública aplicar la muerte a quienes lo soliciten. O sea que el mismo gobierno que acaba de mover Roma con Santiago para conseguir
que muera a toda costa una chica de 25 años con problemas de estabilidad emocional y que había sido víctima de una violación, ese mismo gobierno que le administra la inyección letal a esa chica de 25 años te dice que va a crear un observatorio para la prevención del suicidio. Lo dicho, se ríen de nosotros. Estamos aquí promoviendo la cultura de la muerte y ahora vamos a crear un observatorio para la prevención del suicidio para meter ahí a más gente a cobrar de tus impuestos, sopringao. Bueno, pues nada, en fin. ¿Por qué se ríen de nosotros? Pues porque pueden. Ahí siguen en el gobierno. Por cierto, ¿cómo va, señor Feijóo, el acto que va a celebrar usted el 7 y el 8 de abril, en el que participa también Sánchez y Yolanda Díaz? ¿Cómo va el blanqueamiento de este gobierno? Va bien, ¿verdad? Bueno, hablando del PP. Ciudad de Murcia. Allí gobierna el Partido Popular. Estamos en Semana Santa. Y entonces se decora una plaza de Murcia con una cruz. Una cruz, pues, floral. Pero claro, eso de poner una cruz es muy facha. Así que el ayuntamiento pone al lado una estrella de David y una media luna musulmana. En Semana Santa, con 2 pelotas. Escuchen. De Murcia, gobernado por el Partido Popular, instaló en la Plaza Europa una decoración floral de Semana Santa que incluye una cruz cristiana rodeada de símbolos de otras religiones. La decisión generó malestar entre sectores conservadores y católicos que consideran que la Semana Santa es una festividad especialmente cristiana y que añadir simbología de otras tradiciones religiosas diluye su significado. La imagen muestra la instalación vegetal con la cruz en el centro, flanqueada por lo que parece ser símbolos de otras religiones. Los críticos señalan que el equipo de gobierno del Partido Popular no se limitó a honrar la tradición cristiana, sino que optó por un enfoque multicultural que consideran fuera de lugar en una celebración de raíz católica. No lo sé, supongo que el Ayuntamiento de Murcia, del Partido Popular, cuando toque el Ramadán, pondrá algún símbolo musulmán y al lado una cruz católica, ¿verdad? Ah, no, perdón, que eso no lo consentirían los musulmanes y lo vivirían como un insulto. Lo vivirían como una manera de intentar diluir el significado religioso de su festividad, ¿verdad? Pero los católicos, pues hombre, como son seres de segunda, pues se tienen que aguantar con que se diluya el significado católico de su festividad poniendo al lado símbolos de otras religiones. Pero de verdad, ¿en qué está el PP? ¿En defender nuestras tradiciones o en diluirlas? ¿En defender nuestra identidad cultural o en abandonarla? Es legítimo una u otra cosa. Se puede ser pro inmigración, anti inmigración, pro tradición europea, antitradición europea. Cada uno puede ser lo que quiera. Lo que no puede ser es zascandil. Lo que no puede ser es los martes una cosa, los miércoles otra, y entonces pues poner cosas así como pidiendo perdón. Y sobre todo, lo que no puedes ser es sesgado siempre en el mismo lado. Por lo que he dicho antes, ni se le ocurriría, no se atrevería el Partido Popular en Murcia a, en pleno Ramadán, poner, pues yo qué sé, una media luna islámica y al lado una cruz gorda. No se atrevería. Sin embargo, con una festividad católica, sí. ¿Por qué siempre ese cerdear hacia un lado? ¿Por qué nunca presumir de lo que uno es? ¿Por qué nunca defender lo católico, lo español? Oiga, yo no soy católico, yo soy agnóstico, pero ¿qué quiere usted que le diga? Me siento orgullosísimo de mi tradición cultural y mi tradición religiosa y de mi educación religiosa.
Y creo que España tiene en su historia muchísimas cosas de las que sentirse orgullosa. Y casi todas esas cosas por las que se puede sentir orgullosa son gracias a que éramos una potencia católica. Es decir, si fuimos una potencia benéfica, más benéfica que maléfica, en nuestra colonización, si nuestra colonización fue muchísimo más humana que la de otras potencias europeas, fue por nuestra vocación católica. Por ejemplo, no íbamos a depredar aquello que descubríamos, íbamos a generar más súbditos para la corona y más creyentes para Dios. Y gracias a eso podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hicimos. Por ejemplo, más cosas de las que puede sentirse uno orgulloso. Los españoles elaboramos la gramática del azteca, del idioma azteca, antes de que los franceses elaboraran la gramática del francés. Ya teníamos nosotros impresa la del azteca. ¿Por qué? Porque teníamos vocación filológica de catedrático. Pues no, simplemente porque consideraban los misioneros, con toda la razón, que si tú quieres nuevos creyentes para la Iglesia, tienes que predicarles de forma que entiendan, con lo cual tienes que predicarles en su propio idioma, con lo cual tienes que enseñar a los misioneros ese idioma. ¿Cómo se lo enseñas? Con una gramática, para que lo puedan aprender. Es decir, de nuevo, una cosa que realmente es increíble, pues esa labor filológica. Hicimos gramáticas de docenas de idiomas americanos y gracias a eso no han desaparecido. Y lo hicimos porque éramos católicos y queríamos convertir a las personas que allí había para que también fueran católicos. Entonces, qué manía de avergonzarse del pasado católico y del presente católico. La mayor parte de la población española es católica. ¿Por qué narices hay que poner en Semana Santa una media luna islámica y una estrella de David? Que la estrella de David la ponen porque poner solo la media luna islámica habría sido ya demasiado escandaloso. ¿Por qué no puedes poner una cruz? Por el amor de Dios. Simplemente es Semana Santa, fiesta religiosa católica. No pintan nada otros símbolos religiosos. No todas las religiones son iguales, perdone usted. La nuestra pues tendrá virtudes o defectos, pero es la nuestra, que tiene muchas virtudes. Y en algunas cosas, pues hombre, puede decir que es superior a otras religiones. Vale ya de tanto autoodio y tanta cobardía, ¿no, señores del PP de Murcia? Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos a repasar, como todos los días, algunas de las noticias que conforman ya a esta hora la portada de la Gaceta, empezando por esta que firma nuestra compañera Rebeca Crespo. Hacia el fin de la democracia en Europa, Bruselas impulsa un modelo de voto gestionado. No se pierdan esta información. Tampoco esta otra que firma nuestro compañero Unai Cano. Una ONG financiada por Bruselas y George Soros acusa a los gobiernos patriotas europeos de deteriorar activamente el Estado de Derecho. Todos los detalles, como siempre, en gaceta.es. Y Rubén Pulido nos cuenta que la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular de Juanma Moreno Bonilla, compromete casi 38 millones de euros para crear 440 plazas para menas en los próximos 2 años. Es una noticia, insistimos, de Rubén Pulido. Como siempre, les recordamos que tienen a su disposición nuestra sección de opinión y también la viñeta de la Iberosfera con Santi Orue, hoy hablando de inmigración y de aeropuertos. No se pierdan su fina ironía. Pues estos son algunos de los temas que tienen ya a su disposición, insistimos, en la portada de la Gaceta. Hay muchas otras noticias que les recomendamos que consulten también a esta hora. Nada más,
solamente nos queda por desearles un muy feliz miércoles santo, una feliz Semana Santa y les mandamos, como siempre, un saludo desde la redacción de La Gaceta.